Ahora registramos una factura de servicio. Para efectos de la retención del IVA, no hay ninguna diferencia. Colocamos el número comprobante, luego los datos que identifican la factura. La verdadera diferencia radica en que las facturas de servicios nos generarán una retención adicional, que es la retención del impuesto sobre la renta. Para nuestro sistema, primero se registra la retención del IVA, se ejecuta inmediatamente. Y como pueden ver, es tal cual hemos registrado todos los documentos hasta ahora. Identificamos el documento y pasamos a la sección de los montos. Tal cual los escribimos, debe coincidir incluso en sus decimales entre la factura y el sistema, la alícuota de retención según la consulta al CENIAT y la fecha de retención, que recomendamos sea la fecha del pago. Esto asignó el número de operación para esta factura, es el número 6, en la hoja documentos número 6, y con este tenemos el comprobante de retención de IVA 5, pero vamos a la hoja documentos, retención, impuestos sobre la renta, colocamos el 6 en la columna B y podemos ver que nos trae todos los valores, tal cual los hemos transcrito. La columna base objetiva es por si usted tiene que aplicar retención sobre un número menor al de la factura. Por ejemplo, decir no eran 65 sino 40.000. Para el código tenemos la hoja tabla 1808 donde hemos transcrito todo el contenido del decreto. Y tenemos tanto las actividades separadas por los sujetos y sus códigos. En este caso vamos a tomar el 004. Al colocarlo en nuestra hoja, nos trae el monto a retener y la fecha en que se declara esta retención. Y de esta forma hemos realizado la retención para un mismo documento. Tenemos el comprobante 5 en el caso del IVA y era el comprobante 1 en el caso de la retención de impuestos sobre la renta. Gracias por su atención. Ahora le mostraremos lo fácil que es emitir un comprobante de retención con nuestro sistema. Recuerden que en la hoja de documentos hemos asignado los números de comprobantes a cada operación, los cuales se les asigna la forma automática el número en la columna A que les va a corresponder. Tenemos dos filas con un mismo número de comprobante para una factura que correspondían dos filas. Y así cada una. Veamos, el número 1. Colocamos el valor de la columna A en el comprobante de pago y nos trae toda la información para ese comprobante de pago. Pero vamos directo al comprobante de retención. En la columna A colocamos en la primera casillita el número 1 y nos trae la información, incluso el número de comprobante de retención. Para ocultar las filas que sobran, le pedimos al filtro que oculte las filas con 0. Para volver a ver todas las filas, le pedimos borrar filtro. Queremos ver el comprobante número 2. Volvemos a la hoja de retención y le colocamos el número de operación 2 y 3. Y listo, tenemos toda la información del comprobante número 2. Ahora ocultamos las filas que tienen este elemento en 0 y tenemos el comprobante armado. Para esta práctica he inhabilitado los indicadores de errores y podemos ver que podemos poner el comprobante 4 y 5 y 6. Tenemos todas las operaciones a la vista, como son de una misma empresa, en el mismo comprobante. Claro está, para que este comprobante sea válido en la hoja de documentos, todas deberían tener el número 2. Ahora veamos la factura 81, que era un servicio, generó una retención de impuestos sobre la renta. Para efectos de la retención de impuestos sobre la renta es la número 1, y en el comprobante de retención colocamos sencillamente el número 1, aparece toda la información del comprobante. Listo. Ya tenemos nuestro comprobante de IVA y de retención. Gracias por su atención.
Bien, ahora emitiremos el TXT. Para ello podemos observar en la hoja de documento cuáles son las fechas de retención más próximas. Según las fechas que le asignamos a las retenciones, estas corresponden a un día específico según el calendario para sujetos pasivos especiales. Observando la fecha que nos corresponde declarar, podemos ir a la hoja resumen de IVA, donde un filtro nos ayudará a reducir la presentación. En la fecha a declarar seleccionamos la lista predeterminada y nos trae toda la información. Y al filtro solo le quitamos las vacías y ocultará el excedente. Veremos toda la información de las retenciones respectivas para esta fecha. Y más a la derecha podremos ver fuera del área de impresión algún indicador. En este caso nos señala que puede haber una factura duplicada, pero es la de nuestra práctica de una factura con 2 alícuotas de IVA, así que no afecta la declaración. Un poco más a la derecha preparamos para ustedes un resumen de lo cuánto saldrá a pagar tanto en el ciclo como en los siguientes ciclos agendados, de este modo que pueda observar sus finanzas para las declaraciones. Y bien, con este calendario predeterminado ya podemos observar la hoja TXT base, solo para ver las características del TXT a declarar. Pero en la hoja TXT es que vamos a trabajar para guardarlo directamente en el formato adecuado. Por el menú archivo, guardar como, vamos a darle la característica principal para poderlo subir a la página del señal. Nos tarda un poquito el desarrollo del video, pero una vez que abre la ventana, simplemente le indicamos en cuál carpeta lo van a colocar, cuál es el nombre que le asignarán al archivo, puede ser cualquiera, y lo más importante es el formato de texto delimitado por tabulaciones. Y ahí le indicamos guardar. Excel se va a cerciorar que estamos guardando en el formato adecuado para lo que queremos hacer. Y va a proceder a realizar 2 preguntas. A la primera le decimos aceptar y a la segunda que sí. En este momento ya Excel guardó el archivo con ese formato, pero estamos viendo es un archivo en formato TXT, en realidad no es el archivo de trabajo. Es muy importante ver que tenemos abierto es un TXT y no el de Excel donde debemos trabajar. Así que yo recomiendo que una vez que conviertan el archivo a TXT, siempre lo cierren en este mismo momento, como vemos aquí, sin guardarle más nada. Él dice, ¿lo quiere guardar? Le decimos, no guardar porque ya está grabado. ¿Ok? Ahora vamos a ver rápidamente nuestro archivo TXT mientras abre de nuevo el Excel. El TXT va a tener las características que pide la página. Muchas personas se dedican a desarrollarlo manualmente, pero cuando es una lista muy extensa, es como pasar otra vez el trabajo que ya se hizo al hacer las retenciones y al registrar el libro de compras. Este es el formato, ya con todas las filas, las características. Si lo ven un poco desordenado, no importa, es así como lo va a leer la página. Y de esta forma podemos ver que en el Excel tenemos todos los comprobantes que corresponden para un ciclo. En la hoja resumen solo piden la fecha que van a trabajar, permiten toda la presentación, le pedimos al filtro omitir la vacía y luego observar que no hay detalles. En la hoja TXT de base podemos evaluar y directo de la hoja TXT grabar el formato. Gracias por su atención. En este video veremos cómo generar el XML para las facturas de servicio. En nuestra práctica fue la operación número 6, la cual al colocar en la hoja documentos retención de impuestos sobre la renta nos generó la primera retención. Nos trajo la información, le asignamos el código según la tabla del decreto 1808. La podemos ver también en nuestro archivo con todos los códigos. Y de esta codificación nos trajo los retenidos y la fecha a declarar la retención. En este caso el 10 de febrero, la cual seleccionamos en la hoja de resumen de las retenciones. Le pedimos al filtro que oculte
o omita las filas vacías, selecciona, como podemos ver aquí, desde la columna B hasta la columna H, activamos copiar y pasamos al archivo para generar el XML. Este fue uno que proporcionó el señal. Pegamos valores, ya tiene asignado la ruta, el periodo y el RIP. Aceptamos a las dos preguntas y él desarrolla el XML, emite un mensaje que lo ha hecho con éxito, le decimos aceptar y ya está listo el archivo. Este archivo no lo voy a abrir aquí porque está desarrollado en lenguaje web y no vamos a entenderlo, es muy engorroso. Pero de esta forma podemos trabajar las retenciones de impuestos sobre la renta desde el sistema RIP hasta el XML. Gracias por su atención. Ahora les mostraremos la versatilidad del formato del comprobante de retención. Las fórmulas están protegidas, las celdas no puede alterarlas en su contenido, pero sí en su formato. Por ejemplo, podemos quitarle el recuadro, le quitamos los bordes, alteramos el tamaño de la fuente, podemos alterar el tipo de fuente, incluso las negritas o sencillas. Observen aquí, no estoy buscando hacerlo más estético, quiero que puedan ver que podemos darle una presentación más personalizada. Ustedes mismos lo pueden hacer directamente sobre el formato. Podemos quitar el subrayado, incluso a los bordes del contenido del formato lo pueden dejar con líneas punteadas. Si en la sección de firmas no quieren los recuadros, es muy sencillo, se le quita, lo dejamos libre de bordes. Y un detalle más, usted puede personalizar su comprobante insertando la imagen de su logo. Incluso si tiene escaneada su firma, la firma en forma digital, la inserta al comprobante y listo. Y buscamos el logo, lo insertamos y le damos el formato apropiado para la presentación. Como puede ver, no puede cambiar la estructura, pero sí la presentación. Y con esto le mostramos lo que puede lograr hacer o no con su formato de retención. Gracias por su atención. Y ahora veremos elementos que nos permiten apreciar si hubo un error de transcripción o en el apuro estamos haciendo algo indebido. Hemos alterado un poco la información del trabajo que se había realizado para poder observar cómo se manifiestan estos indicadores. Y el lugar donde más lo veremos, en caso de que no lo vean en la hoja de documentos a mano derecha, es en el comprobante de retención. En este momento vemos las operaciones del comprobante número 2. Pero ¿qué pasa si agarramos una operación diferente? Observen que se han alterado los datos de información de la persona retenida y podemos ver el mensaje que son incluso a comprobantes diferentes. Uno dice que tiene el RIF diferente y otro que tiene diferentes comprobantes y nos destaca cuál es la fila que causa la irregularidad, de modo que ustedes pueden percatar dónde está el error. Si agrego en este caso la operación 5, nos agrega un mensaje más. Alguna operación se declara en una fecha diferente. ¿Ok? Una vez que observamos cuáles son los elementos que hay que cambiar, simplemente hacemos las modificaciones. Recuerden, en este caso, el ejemplo 4 es una empresa diferente y el ejemplo 5 tiene una fecha que no corresponde al ciclo que estamos imprimiendo. Estos son elementos que nos permiten evitar ilícitos en caso de operaciones, y estos indicadores se manifiestan en la hoja de documentos, en el comprobante y en la hoja resumen. Como
pueden ver, al quitar los elementos que nos daban el problema, tenemos el comprobante nuevamente listo. Sabemos que el radio es humano y aquí los ayudamos. Gracias por su atención.